Y todo aquel que no lo entiende no está recibiendo de Dios. La Biblia enseña que hubo un joven, hubo un adulto que valoró tanto la casa de Dios, que Dios se atrevió a publicarlo de él y dijo así: este es conforme a mi corazón. Yo mantengo y sostengo que aprender de lo que Dios le dio a David es lo más hermoso que podemos tener en la vida cristiana. Y David tenía algo sobrenatural para poder entender que Dios era real para él, a tal grado que conocemos a un David que venció gigantes. Cuando digo gigantes, no solo venció a Goliat, sino que más adelante menciona otros gigantes también, que él y sus valientes vencieron para la gloria de Dios. Es decir, vemos a un David que después de ser un pastorcito, llegó a ser rey de todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Vemos a David, una persona que logró escribir salmos para la gloria de Dios. Vemos a un David que logró tener en su vida una armadura espiritual y una armadura literal. Debemos entender que en la vida hay que tener un corazón bueno para Dios. Amén. Amén. El corazón que ustedes tengan para Dios se denota, se siente, se ve. Pero yo quiero hablarles de otra enseñanza que David plasmó en la Biblia y que a tal grado quedó marcada en mi vida cuando leí esos versículos, que cada vez que yo abro esa puerta de esa iglesia, yo lo hago con toda alegría, con una actitud de que aquí está Dios, con una actitud de que aquí voy a recibir bendición de Dios, porque lo que pasa aquí no pasa allá afuera, porque esta es la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la casa de Dios. Este es el templo de Dios. El tema en esta mañana es un buen corazón para el templo de Dios. Yo bendigo a aquellas hermanas que vienen a hacer limpieza, aquellas hermanas que ven y les gusta ver pintadito este lugar, aquellas hermanas que ponen plantitas en este lugar, sean bendecidas. Todos aquellos hermanos que vienen a arreglar una silla en este lugar, sean bendecidos, hermanos. Todos aquellos que cuando ven una basurita aquí en la iglesia y la recogen y la llevan al basurero, sean bendecidos, hermanos. Todos aquellos que ven a alguien que está con la camisa de fuera en este lugar, o que está hablando cosas que no son gratas aquí en la casa de Dios, y que con amor le dicen no lo haga, sea bendecido, hermano. Todos aquellos que sirven en este lugar, en la casa de Dios, sean bendecidos, hermanos. Todos aquellos que se congregan en este lugar, sean bendecidos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay que tener un corazón bueno para el templo de Dios. Amén. Acompáñenme a la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 14. Cuando lo tenga, me da un amén. Amén. A la letra dice la palabra. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 14. He aquí, yo, dijo David, con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. ¿El que preparó David para la casa de Dios? 100,000 talentos de oro. ¿Qué más? Y 1,000,000 de plata. ¿Qué más? Y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado, ¿qué más? Dijo David. A lo cual tú añadirás. Aquí le estaba hablando David a su hijo Salomón, y le estaba diciendo: mira, Salomón, hijo mío, yo no voy a poder preparar el templo de Dios, yo no voy a poder construir la casa de Dios, yo no voy a poder estar en ese tiempo hermoso en donde la casa de Dios va a ser el lugar más bello, más hermoso, más glorioso, el lugar en donde Dios se va a manifestar. Pero te digo algo, David, yo he preparado algo para la casa
algo es oro, he preparado plata, he preparado hierro, he preparado madera, he preparado piedra, a la cual tú añadirás. Vámonos un capítulo más adelante. El primer libro de Crónicas, versículo 23, del 1 al 5. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Aparte de haber reunido material de David para poder construir el templo de Dios, David se preocupó en organizar quiénes eran los que iban a servir en la casa de Dios, quiénes eran los que iban a tener el privilegio de poder estar en la casa de Dios, quiénes eran los que iban a servir a los demás del pueblo de Dios. Cuán importante es de notar, hermanos, que el corazón de David para la casa de Dios era un corazón bueno, era un corazón ardientemente porque Dios se agradara que cuando David estuviera en la presencia de Dios fuera en un lugar hermoso como lo es este. Por eso yo sostengo y digo que la actitud que yo tengo que tener al nomás entrar en esa puerta de esta iglesia debe de ser una actitud que marque la diferencia, que Dios vea que mi corazón es bueno, que Dios sienta que mi vida verdaderamente se regocija al estar en este lugar, porque aquí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿A dónde? En la casa de Dios. Pero miren qué fue lo que hizo David, aparte de obtener materiales. Dice que habían 38,000 personas. Y esas 38,000 personas las puso en lugares específicos. Veamos, primero, dijo así, versículo 1 del 23:4. De estos, 24,000 para dirigir la obra de ¿qué? 24,000 personas que iban a estar viendo lo que mencioné: las sillas, las paredes, la pintura, el sonido, las flores, los instrumentos, la limpieza, que nada estuviera como no debiera de ser. ¿Por qué? Porque era la casa de Dios. A David se puso a pensar: no, la casa de Dios no merece estar sucia, la casa de Dios no merece estar en desorden, la casa de Dios no debe de tener nada que no le agrade a Dios. Sigamos leyendo. Dice: y 6,000 ¿para qué? Para gobernadores y jueces. Estos eran los que se tenían que encargar de dar justicia. ¿A dónde? En la casa de Dios. Desde luego, estos tenían que aprender la palabra de Dios para poder juzgar, para poder ser íntegro. Hay que conocer la palabra de Dios. Y habían 6,000 de ellos que iban a ser los jueces. Sigamos. Además, 4,000 porteros. Aquí un regalo para Maribel. Además, 4,000 porteros. De parte de Dios estaba establecido desde el antiguo tiempo que en la casa de Dios tenían que haber gente que abriera la puerta y que cerrara la puerta. Ahí comienza el ministerio de ustedes, los hermanos Ujieres. Ahí, desde ese comienzo, pensó David: aparte de que estén aquellos que ordenan, que arreglan, que no esté nada sucio, que todo esté limpio, que también existan aquellos que tengan justicia, que leen la palabra, que leen la ley
amen y que la practiquen de tal manera, pero adicionalmente que existan aquellos que abran la puerta y que cierran la puerta. Sigamos. Y 4,000 para alabar ¿a quién? Y dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Dos joyas espirituales acá. La primera, en la casa de Dios siempre debe de haber alabanza. Repito, en la casa de Dios siempre debe de haber alabanza. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano ha sido de parte de Dios establecido con un sentir espiritual que cuando Él se entrega a Dios, cuando Él se somete a Dios, algo sale de su interior, algo sale de su boca, y esa es gratitud, y esa es exaltación, y ese es honor, y esa es honra, y esa es gloria por aquel que le ha hecho algo en su vida, por aquel que le ha transformado, por aquel que le ha regenerado, por aquel que le ha cambiado. Cuando una persona está con Dios, hay alabanza para él. Amén. Hay alabanza para Dios. Es más, en los cielos hay alabanza. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en los cielos? Y una fiesta sin música no es fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es alegre. A nuestro Dios le agrada la alabanza. Y dijo David: no, que también exista alabanza en la casa de Dios. Y esa alabanza, miren la segunda joya en ese versículo: que sea tocada con los instrumentos que hizo ¿quién? David era un inventor. David era un inventor. Inventó instrumentos de alabanza. ¿Para quién? Cuán importante es, hermanos, que en la vida aprendamos a reconocer como cristianos, como alumnos del CCDL, Centro de Capacitación para Discípulos y Líderes, que valoremos la casa de Dios, que le demos verdaderamente el nivel que se merece este lugar. Desde el momento en que yo he decidido, o que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, el venir a la casa de Dios, que yo venga con el mejor perfume, que yo venga con la mejor vestimenta, que yo venga con la mejor actitud, que yo venga completamente preparado, porque voy a ir a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque voy a ir al CCDL a aprender la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo que desea. Dios no quiere que ustedes menosprecien ese lugar. Por eso yo digo, yo bendigo a todas aquellas hermanas que vienen a hacer limpieza, que cada vez que yo vengo, hasta me puedo tirar aquí en el suelo para adorar a Dios. Y aunque no me digan amén, así es. Algún día me voy a tirar aquí en el suelo, humillado, completamente postrado, rendido. Pero hay un lugar completamente aseado, porque a alguien le gustó lo que es la casa de Dios. Ahora, hermanos, la Biblia dice otra gran verdad, y es doloroso expresarla, pero hay que hacerlo. Acompáñenme a la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Ahora, en nuestros días, la Biblia enseña que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. A la letra dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, hermanos, les traigo una noticia. El templo de Dios, aparte de ser este lugar, también lo somos nosotros. Aquí está la presencia de Dios. Aquí se manifiesta Dios. Aquí anda Dios conmigo.
a que hagamos lo mismo que hizo David. Exactamente lo mismo. Así como lo hizo David, al pie de la letra. Busquemos oro, busquemos plata, busquemos hierro, busquemos madera, busquemos piedra. Pero además de eso, espiritualmente, también hagamos lo que hizo él. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Puso a 24,000 personas. ¿A qué los puso? Vean ahí el versículo 1 del primer libro de Crónicas 23. ¿A qué los puso? ¿Ok? A dirigir la obra de Dios. Espiritualmente deben de haber 24,000 expresiones, sensaciones, situaciones, emociones y más de 24,000 que deben de darle el mantenimiento a mi cuerpo. Lo primero que hay que hacer, así como David, que puso 24,000 para que le dieran el mantenimiento a la casa de Dios, lo primero que hay que hacer es mantener este cuerpo de Dios, porque ahora tiene que estar pintado, ahora tiene que estar barrido, ahora tiene que estar trapeado, ahora tiene que estar ordenado, ahora en la casa de Dios. Amén. Hay que darle mantenimiento a esto, hay que cuidarlo, así como Jesús. Dice la Biblia que Jesús crecía ¿en qué? En estatura, pero una estatura habla de lo físico, establece que Jesús tuvo que haber aprendido y desarrolló de la mejor manera posible el que su cuerpo estuviera completamente sano, limpio, ordenado. Y aunque no me digan amén, así es. ¿Por qué pensar en las enfermedades a mí en el futuro? Porque le doy mucha comida chatarra. Y aunque no me digan amén, así es. Preferimos las pizzas, las hamburguesas, las pupusas, que las sopitas, que las verduras. Y aunque no me digan amén, así es. Y en el futuro me salen las enfermedades. Dios me puso una prueba, decimos. No le di mantenimiento a mi cuerpo. No mantuve mi cuerpo físicamente. Ya no se diga espiritualmente. ¿Están conmigo? Amén. Segunda cosa que hay que hacer en este cuerpo ya, porque aquí está Dios. Dice que David lo que hizo fue poner 6,000 ¿qué? Oficiales y jueces para que gobernaran, para que instruyeran el ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, cuán importante es que le demos el verdadero valor que se merece la Biblia. Este libro que ustedes y yo portamos amerita que verdaderamente lo cumplamos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Veamos por qué es importante la palabra de Dios para este cuerpo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? Hermanos, tenemos que aprender a juzgar también este cuerpo espiritualmente. Tenemos que aprender a irradiar una verdadera justicia, que todo lo que yo hable en mi boca, que todo lo que yo profese que viene de la mente y del corazón, debe de ser completamente íntegro, debe de ser verdaderamente lo correcto, lo que debe de ser, porque así lo enseña la palabra de Dios. Porque dice al inicio de ese versículo: toda la escritura es inspirada. Es decir, que todo lo que está aquí en este libro es justo, todo lo que está aquí es recto, todo lo que está aquí es bueno. Esto es justicia, y de la misma manera debo de actuar en este templo espiritual. Amén. Con justicia, con rectitud, con honestidad, con seguridad que estoy siendo guiado por la palabra de Dios. Razón hay en ese versículo de San Juan 5:39, palabra de nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Para poder juzgar en esta tierra hay que conocer primero la palabra de Dios. Porque la Biblia enseña que si alguien va a juzgar, que juzgue con justo juicio. ¿Pero cómo? Conforme a lo que la palabra de Dios establece. Por eso los jueces que David puso, los oficiales que David puso en la casa de Dios, tenían que leer la palabra de Dios, tenían que saber la palabra de Dios, tenían que vivir en la palabra de Dios, tenían que practicar la palabra de Dios para poder hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Lo mismo hay que hacer nosotros. Tiene que haber rectitud aquí en este cuerpo, tiene que haber integridad, porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Tercero, lo que hizo David fue que puso 4,000 más. ¿A qué los puso? Primero, a la administración del templo. Segundo, a la justicia en el templo. Y tercero, los 4,000, ¿para qué fueron? Antes de la alabanza, ¿qué estaba? Los porteros. Así que no se le olvide la hermana Maribel. Los porteros. 4,000 para que abrieran y cerraran la puerta. Bien dicho las palabras de mi hermana Maribel. Dice que estableció un concepto que ahora aprende a sonreír y ya no puede dejar de sonreír. ¿Por qué? Porque la entrada le amerita el que ella tenga que abrir la puerta con una actitud correcta, ¿sí? Con una actitud verdadera ante Dios y ante los que vienen a entrar por primera vez y ante ustedes que son el pueblo de Dios. Bien dicho, de la misma manera espiritualmente aquí en este templo tiene que haber seguridad de poder abrir la puerta, de poder cerrar la puerta, abrir la puerta cuando sea bendición de Dios, cuando sea la presencia de Dios, cuando sea todo lo que viene de Dios, pero cerrar la puerta cuando el enemigo quiere entrar, cuando el enemigo lo quiere atacar, cuando el enemigo lo quiere destruir. Aprender a cerrar y abrir conforme a la voluntad de Dios para tener verdaderamente agradado a Dios. Amén. Y por cuestión de tiempo, ¿qué hicieron los otros 4,000? Alabaron a Dios. A mí me cuesta porque soy una persona bien de perfil de carácter fuerte, enojado, me dicen muchos por ahí, serio. Pero cuando estoy con Dios es otra cosa. La alabanza que yo le doy a Dios nace de aquí, brota de aquí, nace, se expresa, porque a Dios se le da todo. Y muchas veces estamos orando, y yo estoy orando, pero también estoy cantando a Dios, estoy alabando a Dios, estoy exaltando a Dios, estoy glorificando a Dios, le estoy dando el honor a Dios, le estoy dando el honor que se merece Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Un cristiano que no alaba, un cristiano que no exalta, un cristiano que no glorifica, no es cristiano, porque nuestro Dios es un Dios de fiesta, es un Dios de alegría, es un Dios que le gusta la alabanza. Por eso dijo David, un cántico nuevo quiero ofrecerte, Señor. Que la alabanza esté de continuo, ¿a dónde? Ay, hermano, el cristiano que no alaba no está agradando la casa de Dios. El cristiano que no expresa frutos espirituales no está alabando a Dios, no está agradando a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a alabar a Dios. En mi vida me pasó este testimonio. Yo, cuando mi papá y mi mamá se iban para la iglesia, como yo era el último, ya la gente ya sabía, el papá de Freddy y la mamá de Freddy ya van para la iglesia. ¿Por qué? Porque Freddy le daba el volumen hasta decir ya no al equipo de sonido y retumbaba las láminas con rock, con ranchera, con balada, con pop, con salsa, con merengue, con rap, de todo. Ya se fueron los hermanos para la iglesia. Ahora yo aprendí a contrarrestar eso que el diablo me hizo y le doy alabanza a Dios.
Y le pido a Dios que me dé una alabanza nueva, que yo tenga algo diferente, no los coritos conocidos, sino que de mi corazón salga una alabanza continua. ¿Y qué más? Tiene que ser una alabanza con un instrumento nuestro, bien dicho, por un instrumento nuestro, no de otro. Es bonito cuando un niño agarra una piedra, agarra un palo o le agarra las joyas a la mamá. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Y empieza a tocar y empieza a tocar. ¿Qué está tocando? No sé. Si guitarra, batería, bajo o piano, no sé. Pero está tocando. Así tienen que ser los espirituales, los cristianos, ustedes y yo. Aprender a dar alabanza con los instrumentos nuestros, suyos y míos, porque de eso se agrada Dios. Para ir concluyendo, hermanos, de esta manera es como David agradó a Dios en cuanto a lo que hizo por la casa de Dios. Yo les invito, yo les motivo y les hago la siguiente pregunta: ¿están haciendo ustedes lo correcto con este templo que es morada del Espíritu de Dios? ¿Verdaderamente están poniendo la administración en su cuerpo? ¿Están poniendo la justicia en su cuerpo? ¿Están poniendo la entrada y la cerrada correcta de la puerta? ¿Están verdaderamente dando alabanza continua en su cuerpo? Si no lo han estado haciendo, yo les invito, todavía es el momento. La historia para usted no ha terminado, porque la Biblia enseña que mientras hay vida, hay esperanza, y eso es para usted y para mí, porque Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. Yo no puedo verlos a ustedes y conocerlos y sentirlos desde lo más profundo, pero Dios sí puede. Por eso debe de haber un cambio, debe de haber una actitud, debe de haber aquello que le agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo lo quiero agradar. Hagámoslo entonces. Cuando sienta deseo de alabar, alabe. Cuando sienta deseo de gritar, grite. Cuando sienta deseo de danzar, dance, pero espiritualmente de Dios. Cuando quiera aplaudirle aquí en la casa de Dios, hágalo, porque es para Él y Dios se lo da a usted. Ese es el privilegio que tenemos por estar en la casa de Dios. Y aquel que no hace eso, Dios lo sabe, Dios lo ve. Pero yo les invito a que agraden a Dios. ¿Cómo? Teniendo un corazón bueno para la casa de Dios. Repito, recalco y enfatizo: todos tenemos que ver esta casa de la mejor manera posible, porque es la casa de Dios. Ahora todos, esta casa también debe de estar de la misma manera, porque al salir de estas paredes, al salir de esas puertas, la casa de Dios se va a convertir, porque aquí mora Él, dice. Amén. Juan capítulo 4 versículo 23 y 24 para concluir. Un versículo muy conocido. Juan capítulo 4 versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios anda buscando corazones buenos para la casa de Dios. Aquí, literalmente, si usted siente deseos y traer unas rosas, tráigalas. Si usted quiere traer una pintura, tráigala. Si usted quiere apoyar aquí a la obra de Dios, hágalo, porque Dios quiere corazones buenos para la casa de Dios. Dios los anda buscando, esos corazones. Y esos corazones es necesario que lo hagan.
y los llamados son ustedes y soy yo. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por esta meditación de tu palabra, por esta riqueza espiritual. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por permitirnos el privilegio de poder reconocer la importancia de cuidar la casa de Dios, la importancia de tener un corazón que te agrade por lo que estoy haciendo en la casa de Dios. De la misma manera, ahora me enseña la Biblia que yo soy el templo y morada del Espíritu Santo. Permite también que tu bendición pueda reinar, pueda vivir, se pueda glorificar, se pueda manifestar, se pueda sentir, se pueda irradiar, se pueda verdaderamente testificar para tu gloria y tu honra. Presencia de Dios, Señor, en la vida de mis hermanos en todo momento. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un hermano que me ayude aquí.